Si quieres, puedes activar los subtítulos. Así lo entenderás mejor. Luego, escúchalo de nuevo sin subtítulos. Hola, ¿cómo estás? No, de verdad, no te imaginas lo que me pasó la semana pasada. Todavía lo pienso y no lo puedo creer. Fue la situación más extraña de mi vida. Tú sabes que estoy buscando trabajo. Bueno, la semana pasada encontré una oferta muy buena en Internet. Era para un puesto de asistente en una empresa pequeña. La empresa no era muy famosa, pero el trabajo parecía interesante. Envié mi currículum y, para mi sorpresa, me llamaron al día siguiente. Me dijeron que querían hacerme una entrevista el miércoles. Yo estaba muy feliz y también un poco nerviosa. Preparé todo muy bien. Leí sobre la empresa, preparé mis respuestas a las preguntas típicas y elegí mi mejor ropa. Quería dar una buena impresión. El miércoles llegué a la oficina 15 minutos antes. La oficina era pequeña y moderna. En la entrada había una recepcionista muy amable. Le dije mi nombre y que tenía una entrevista con la gerente, la señora Laura García. La recepcionista sonrió y me dijo que esperara en la sala de reuniones. Me señaló una puerta al final del pasillo. Fui a la sala de reuniones. La puerta estaba un poco abierta. Entré y vi a un hombre sentado detrás de una mesa grande. El hombre era joven, de unos 30 años, y vestía de manera informal. Estaba mirando su teléfono. Yo pensé que él era la persona de la entrevista, quizás un asistente de la gerente. Le dije: «Buenos días, soy Ana, tengo una entrevista». El hombre levantó la vista de su teléfono, me miró y dijo que sí, que me sentara. Me senté y esperé. Él no dijo nada durante un minuto, solo me miraba. Fue un poco incómodo. Yo estaba nerviosa. Finalmente, él dejó su teléfono sobre la mesa y me preguntó mi nombre otra vez. Le repetí mi nombre. Luego, empezó la entrevista más extraña que he tenido. Su primera pregunta fue: ¿te gustan los perros o los gatos? Yo me sorprendí mucho. ¿Esa era una pregunta para un trabajo de asistente? No sabía qué responder. Pensé que quizás era una prueba para ver mi personalidad. Dije que me gustaban los animales en general, pero que prefería los perros. Él no escribió nada, solo movió la cabeza. Después me preguntó cuál era mi color favorito. En ese momento yo estaba muy confundida. Miré a mi alrededor para ver si había una cámara. Pensé que era una broma. Le respondí que mi color favorito era el azul. Él sonrió y dijo que el azul era un buen color. La entrevista continuó con preguntas muy raras. Me preguntó si sabía cocinar. Le dije que sí, un poco. Me preguntó cuál era mi comida favorita. Me preguntó si me gustaba ir al cine. Cada pregunta era más personal y menos profesional. Yo intentaba responder de forma seria, pero era muy difícil. Él no me preguntó nada sobre mi experiencia, ni sobre mi currículum, ni sobre la empresa. Nada. Mientras yo hablaba,
Él sacó una bolsa de patatas fritas de su mochila y empezó a comer. Hacía mucho ruido al comer. Yo no podía creerlo. Estaba en una entrevista de trabajo y el entrevistador comía patatas fritas. Me sentí un poco mal, un poco ofendida. ¿Esta empresa era seria? Yo seguía hablando, intentando ser profesional. En un momento, él me interrumpió y me preguntó si podía cantar una canción. ¡Cantar una canción! En ese momento, yo estaba segura de que no quería ese trabajo, pero soy una persona educada y no quería ser grosera. Le dije, con calma, que no me sentía cómoda cantando en una entrevista. Él se rió un poco. Dijo que no pasaba nada. Luego miró su teléfono otra vez y empezó a escribir un mensaje. No me prestaba atención. Yo estaba sentada allí, en silencio, esperando. Me sentía muy estúpida. Pensé en levantarme e irme. Decidí esperar 2 minutos más. Si él no decía nada, me iba. Justo en ese momento, la puerta de la sala se abrió. Una mujer entró. Llevaba ropa de oficina muy elegante. Nos miró a los dos con cara de sorpresa. Miró al hombre y le dijo: «Carlos, ¿qué haces aquí? Tu entrevista es a las 11, no ahora. Y por favor, no comas en la sala de reuniones». Luego, la mujer me miró a mí y sonrió. Me dijo: «Hola, tú debes ser Ana. Perdona la confusión. Yo soy Laura García, la gerente. Mucho gusto. ¿Estás lista para empezar la entrevista?». Yo me quedé con la boca abierta. No entendía nada. El hombre, Carlos, se puso rojo, muy rojo. Se levantó muy rápido y guardó sus patatas fritas. Le dijo a Laura que lo sentía, que había llegado temprano y solo estaba esperando. Él no era el entrevistador, él era otro candidato, era otra persona que también buscaba el trabajo. Carlos salió de la sala casi corriendo. Estaba muy avergonzado. Yo me quedé con Laura, la verdadera gerente. Le expliqué todo lo que había pasado. Le conté las preguntas sobre los gatos, el color azul y la canción. Laura no sabía si reír o enojarse. Me pidió disculpas muchas veces. Dijo que Carlos era un candidato, pero que obviamente no iban a contratarlo. Después tuve mi entrevista real con Laura. Fue una entrevista normal y profesional. Hablamos de mi experiencia y del trabajo. Creo que a ella le gustó mi reacción tranquila ante la situación extraña con Carlos. Al final de la historia, ¿sabes qué pasó? 2 días después, Laura me llamó. Me ofreció el trabajo. Me dijo que una persona que puede mantener la calma en una situación tan absurda es perfecta para ser asistente. Así que ahora tengo un trabajo nuevo.